Hola, hola, bienvenido y bienvenida a esta sesión informativa cuyo tema es el establecimiento de límites saludables. Soy la psicóloga Guillermina Martínez Pacheco y hoy me daré la oportunidad de estarte dando algunas pautas, espero que sean significativas al momento de establecer límites saludables. Pues bien, empecemos por hacer una reflexión acerca de que los límites están presentes en todo momento de nuestra vida. Hay, por ejemplo, como la imagen que te muestro en la pantalla, ciertos señalamientos, ¿no? Ciertos señalamientos que nos podríamos encontrar en la carretera, en ciertos espacios específicos, ¿no? Hay otros aspectos en los cuales también representan o están presentes los límites y parte de estos son, o ejemplos de estos son, las paredes, las ventanas, las puertas, por ejemplo, las barras, ¿no? Los cestos de basura, donde está delimitado con exactitud dónde corresponde, ¿no? El depositar, por ejemplo, la basura. Entonces, los límites es importante tenerlos presentes, no son algo negativo por como lo que regularmente se nos ha manejado. Los límites nos ayudan a dar estructura y por eso el día de hoy entonces vamos a estar haciendo énfasis en esta competencia o habilidad socioemocional básica, porque no cualquiera sabe establecer límites y pues esto va a acarrear algunas consecuencias quizá un tanto desfavorables. Entonces, vamos a hacer la reflexión en torno a ello. Te solicito que tengas apertura en cuanto al tema para que te quedes con aprendizajes significativos. Empecemos por resolver este mini test, el cual se llama ¿Sabes poner límites? Son algunas preguntitas, básicamente son 7. Te recomiendo que tomes un papel, un lapicero, lápiz, o que mentalmente vayas por ahí respondiendo a cada una de estas preguntas y haciendo la sumatoria correspondiente con los puntajes que le corresponde a cada uno. Los circulitos ahí en verde corresponden al punto que podría tener, la puntuación que podría tener cada una de las respuestas que vayas aportando. Y la primera pregunta es, ¿qué haces o harías si percibes que una amistad ya no está sumando nada a tu vida? Un punto es si tratarías de cerrar ese ciclo de manera pacífica. 2, si te esforzarías por mantener el vínculo encontrando nuevas cosas que sí les unan. Y 3, si resistirías intentando que la amistad no termine. ¿Tú qué harías o qué has hecho? Bueno, vamos con la siguiente. Cuando hablas de tu cuerpo o de tu personalidad, considerando que la personalidad es nuestra forma frecuente de ser, de relacionarnos tanto con nosotros mismos como con las personas de nuestro entorno, ¿tú cómo sueles hacerlo? ¿Lo haces con respeto y amor propio? Si es así, ponte un punto. Si son comentarios, a partir de comentarios divertidos y bromas sutiles, vas sumando 2 puntos. Y si lo haces de forma despectiva, es decir, de forma que te resulta vergonzoso, humillante, la forma en que tú mismo te refieres a ti. Vamos ahora con la tercera pregunta. Si tienes la responsabilidad de hacer una tarea, pero llegas a un punto en el que no sabes cómo continuar, ¿qué haces? En el trabajo, pues pudiera ser alguna actividad, ¿no? Que se nos haya encomendado. Un punto, si le preguntas a alguien más para que te explique. 2, si ya no terminas esa actividad o tarea. Y 3, si lo intentas una y otra vez, incluso si no sabes hacia dónde ir. Ve haciendo tu sumatoria. 4. ¿Alguna vez, mientras descansas, has sentido que podrías estar haciendo algo más útil o productivo? Un punto, si no, porque consideras que tu descanso por sí mismo es algo útil. 2, si no te pasa nada porque siempre tratas de estar haciendo algo útil.
Y 3, si suele pasarte esto casi siempre. Vamos ahora con la 5. Para ti, ¿qué representa el fracaso, entre comillas, porque no para todos representa fracaso quizá? Hay quien lo ve como equivocaciones posiblemente, como aprendizajes. Si tú lo ves como una oportunidad de aprender y mejorar, ponte un punto. Si son algo que suele pasarle a todos, pero que te molesta cuando te pasa a ti, 2 puntos. Y 3, si lo percibes como algo vergonzoso que te cuesta mucho enfrentar, que te resistes, ¿no? A aceptarlo o a hacerte responsable incluso de ello. Y la pregunta 6, si un familiar está criticando tus hobbies o pasatiempos favoritos, tu trabajo o incluso la carrera, profesión u oficio que hayas elegido, ¿tú cómo reaccionarías o cómo sueles reaccionar en caso de que sí te pase? 1, le dices qué es lo que a ti te gusta y que esperas que lo respete. 2, si te alejas para evitar el conflicto. Y 3, si finges estar de acuerdo para que deje de molestarte. Le das el avión, le das la razón, aunque muy en el fondo tú no estás de acuerdo. Y vamos con la última pregunta, la 7. Si alguien te pide hablar a altas horas de la noche, cuando ya te dispones a descansar, porque ya estás agotado, desgastado, y pues tu cuerpo te exige ya descanso, ¿no? ¿Tú qué haces o qué harías en una situación así? 1, si no es algo urgente, pues crees que puede esperar al día siguiente. 2, si depende de quién y para qué te quieran hablar. Y 3, si siempre responde sin importar nada de los demás. Si es urgente o no es urgente, si ya tienes sueño no, todavía no tienes sueño, tú independientemente de eso, probablemente sí respondes, ¿no? Ojalá que ya hayas tenido oportunidad de ir respondiendo a cada una de las preguntas. Pues ahora es momento de revisar los resultados. Haz la sumatoria y de acuerdo a esa sumatoria que obtengas, encontramos que de 7 a 10 puntos, si te encuentras en ese rango de puntaje, esto nos da algunos parámetros o pautas, al menos indicios de que no tienes problemas con establecer límites, que lo primero para ti es el respeto, comenzando por el que te tienes a ti mismo, por tu tiempo, tus ideales, te esfuerzas por cumplir con tus responsabilidades y actuar de forma correcta, ¿no? Según tus criterios, ¿no? No estás dispuesto a sacrificar tu bienestar por otros y eso es válido también, porque cada quien nos toca, ¿no? Ver por nosotros, ¿no? Asumir esa responsabilidad. De 11 a 15 puntos, si ese es tu caso, esto nos da indicios de que aunque hay algunas situaciones en las que sueles establecer límites, hay algunas otras que realmente tratas de dar una buena impresión, ¿no? A los demás y eso hace que te adaptes a las expectativas de otros, aunque esto a veces vaya en contra tuya, ¿no? Sería prudente al respecto revisar el por qué se nos está complicando establecer límites sanos y recordar, no pierdas de vista que la prioridad eres tú. De 16 a 21 puntos, da la impresión de que no eres muy bueno estableciendo límites, incluso si sabes que los necesitas. Sueles dejarte llevar, evitar enfrentamientos y prefieres no pensar mucho en las cosas en las que no estás de acuerdo. Así que muchas veces dejas que otros rebasen cierta línea hasta el punto que te gustaría que se involucren en tu vida y tus decisiones. Bueno, espero que ya tengas un poquito más de indicios y esto nos va a permitir ir viendo áreas de oportunidad durante el resto de nuestra sesión. Ahora bien, ¿pero qué son los límites? Porque ya hasta este punto hemos hablado de los límites, pero hay que tener de preferencia un concepto concreto, claro,
para poder entonces establecerlos, ¿no? Porque si no sé ni siquiera qué son, no sé cuáles son las características, pues muy posiblemente menos o voy a andar confundiéndome, ¿no? Que establecer límites es ser grosero con los demás, ser imprudente probablemente, o que a todos le tengo que decir que no, o a todos tengo que decirles que sí, y así. Pero bueno, los límites básicamente son esas barreras o fronteras de autoprotección para que no sean cruzadas, que no transgreda tu integridad, ni tú también transgredas a la de los demás, porque los límites no solo van hacia afuera, de hecho es importante que en primer lugar empecemos a establecer límites con nosotros mismos, porque ahí estamos llevando a cabo un ejercicio que va a poder también reflejarse en nuestras relaciones con las personas de nuestro entorno. También podríamos conceptualizar a los límites como un acto de amor hacia ti mismo y también hacia las demás personas, ¿no? ¿Para qué? Para que no estés cargando con responsabilidades ajenas ni recargar en los demás las responsabilidades que te corresponden, ¿no? Entonces, esto de establecer límites a veces se piensa que es algo egoísta, pero no, esta creencia es errónea. Por el contrario, es ser justo con los demás, ser justo contigo, y evitar por ahí, pues, hacernos daño, ¿no? O recargando, como te decía, algunas responsabilidades que no nos conciernen. Es importante tomar en cuenta también en cuanto a los límites, que son un proceso gradual. Nadie duerme hoy por la noche y mañana ya despierta estableciéndolos, ¿no? De manera adecuada, de manera sana. Requiere constancia, requiere práctica, sobre todo si no estamos acostumbrados a establecerlos o si dudamos mucho al manifestarlos. Pero poner límites básicamente significa que expresemos de manera clara a los demás qué es lo que queremos y necesitamos, porque no es obligación de los demás andar adivinando. Hay que ser claros al respecto, honestos, directos, sin necesidad de recurrir a la violencia, teniendo en cuenta también las necesidades y deseos de los demás. No es solo para contigo, no pensar solo en ti. Acuérdate que esto es un acto de amor hacia ti y hacia los demás. Hace un momento, en el mini test, veíamos que era importante revisar qué era lo que estaba dificultando que establezcas o aprendas a establecer límites. Y fíjate que entre esos motivos, los más frecuentes que me he encontrado son los siguientes. Por lo regular no se ponen límites por el miedo. El miedo, un miedo que te paraliza, un miedo que te lleva a ceder posiblemente, el miedo a que básicamente quizá al conflicto. Sin embargo, esto no es una garantía de que no poniendo límites, diciendo que sí a todo y para todo, necesariamente vas a eliminar, ¿no? O a disminuir los conflictos. Al contrario, puede ser que esto lleve a una acumulación de tensión, porque por decirle sí a los demás te terminas diciendo no a ti, por ejemplo, ¿no? No es una garantía. Justo a veces los conflictos se generan por haber acumulado suficiente tensión y hay el estallido de la violencia. Por eso es importantísimo comunicar a tiempo con la persona que corresponde, procurando que haya el momento oportuno, la hora oportuna para poder transmitir cuáles son nuestros límites, ¿no? Porque de lo contrario, como les decía, va a haber una acumulación de tensión y entonces sí, el conflicto va a ser mucho mayor, o ponle tú, no estableces límites con los demás, entonces te traicionas a ti, ¿no? Y eso lleva a que el conflicto, ponle tú que no va a ser de entrada externo, pero sí va a ser interno, porque entonces podrías estar autorreprochándote, el cuestionándote por qué no lo hice, no debía haber hecho esto, no debía haber hecho aquello. Entonces, cuidado por ahí con esos conflictos, no solo cuidar el conflicto con los de afuera, sino también el interno, y el no establecer límites pudiera llevarnos a este. También pudiéramos encontrarnos con el miedo a un posible rechazo o abandono. Hay personas que con tal de no ser rechazados, no ser abandonados, terminan cediendo su autonomía, no siendo ellos mismos, ¿no? Siendo falsos hasta gran punto. Y sin embargo, tampoco esto garantiza de que los demás
permanezcan a nuestro lado o nos acepten, porque en algún momento quizá hasta nos confronten o sienta cierta desilusión de que nunca nos han conocido, ¿no? Porque a todos le decimos que sí, vamos para acá, sí, vamos a hacer esto, sí, no vamos a hacer aquello, no. Entonces, cuando una persona a todo te dice que sí, probablemente o como que cede, ¿no? Ante todo, probablemente no está siendo honesta, porque es esperable que no estemos de acuerdo en todo, ¿no? Entonces, cuando estamos siendo honestos, también aprendemos a decir no, también aprendemos a decir sí, dependiendo de lo que son nuestras necesidades, nuestras prioridades. Entonces, por ahí te dejo esa reflexión. Si no establecemos límites, estamos manejándonos quizá a partir de ciertas máscaras, apariencias, por este miedo. Y a veces lo que hace esto es precipitar justamente el rechazo y el abandono. Otro de los motivos es creerse omnipotente, ya sabes, ¿no? Que puedes con todo y para todo. Y pues, no es cierto. No podemos con todo. Cuidado por ahí con este mecanismo de hipercontrol, donde creo que lo puedo todo y no es así. Hay límites y si tú no estás identificando tus propios límites, tus reacciones fisiológicas, tus emociones, te lo van a estar marcando, si no es que hasta tu salud física. Si tú no pones el límite, te lo va a marcar, hasta tu cuerpo te va a marcar el límite, a veces hasta con la enfermedad, ¿no? Una forma de a ver si así paras, ¿no? A ver si así te concentras en ti, entras en ti y te autocuidas. Otro de los motivos es una autoestima baja, porque considero que no tengo derecho a establecer esos límites, ¿no? Que porque no es necesario, que porque quizá puedo pensar que estoy exagerando, que no es para tanto, ¿no? Desde allí, pues, ¿qué es lo que estoy haciendo? Negándome ese derecho a también poner límites. Pero ¿qué tipo de límites existen? Son varios, sin duda. Están, por ejemplo, los límites físicos. Implica esta conciencia del espacio personal, hasta dónde permito, hasta dónde es mi espacio vital y lo requiero, ¿no? Para poder respirar adecuadamente, para poder estar sentada a gusto, ¿no? Y no se me esté, pues, transgrediendo, ¿no? En mi espacio que requiero personal. El contacto físico también es mi derecho, tengo el derecho a decir aquel contacto que acepto y aquel que no, aquel que me parece inapropiado, porque digo, a veces hay ciertos contactos físicos que aparentemente son broma o son juego o a veces a modo de cariño, pero representan violencia quizá, una violencia pasiva agresiva, ¿no? Donde a partir de cierto zape, cierto golpe, cierto pellizcón, aparentemente de ese modo, pues es mi forma de mostrarte cariño, ¿no? Y no, esto no tienes por qué aceptarlo, no tienes derecho a decir, no, esto no me gusta, hay quien quizá lo ha aceptado, lo ha permitido, pero en tu persona no estás obligada a ceder ante este tipo de conductas, ¿no? Hay que poner límites. Esos límites físicos también se refieren a ser conscientes en qué momento nuestro cuerpo requiere también descanso, ¿no? Requiere también descanso. Por ejemplo, a mover varias sillas, pues es identificar cuántas puedo mover de momento, ¿no? No voy a querer jalarme 10 al mismo tiempo, jalar 10 sillas, siendo que probablemente solo aguanto 4, 2 de un lado y 2 de aquí, ¿no? Dependiendo, ¿no? Con esas que se logran acomodar, apilar, pero hay otras que probablemente digan, no, pues solo tengo 2 manos, pues no puedo llevar 2 nada más, entonces, en total, ¿no? Y pues después venir por las otras quizá, pero no voy a someter a mi cuerpo a una tortura o a un límite que resulte insostenible, ¿no? Donde al rato pues se me complica o tengo una lesión, ¿no? Todo porque por no conocer qué límite tengo también y esto es importante tener en cuenta para no tratarnos de maneras poco sanas, poco saludables o irresponsables. Están también los límites mentales. Esto tiene que ver con el respeto a los pensamientos e ideas, tanto los propios como los de los demás. No siempre vamos a estar de acuerdo en todo y eso es importante tener presente, ¿no? Mm,
evitar, ¿no? Humillar, comparar, ridiculizar a los demás y en caso de que esté pasando hacia ti, pues también poner un alto y decir que eso no es apropiado para tu persona, que no estás a gusto con ello, que pides respeto, así del mismo modo que también lo das, por supuesto, ¿no? También existen los límites emocionales. Esto tiene que ver con las limitaciones sobre cuándo sí y cuándo no compartir información personal. Si, por ejemplo, estás en un momento complicado y alguien se acerca y quiere saber qué es lo que te pasó, estás en tu derecho de incluso no querer compartir esa información, decir de momento quiero tiempo conmigo, no quiero hablar de momento de la situación, ni siquiera yo estoy entendiendo qué es lo que está pasando, quiero yo comprenderlo antes, entonces necesito mi espacio, ¿no? Porque cada uno le resulta una estrategia diferente. Hay quien prefiere, por ejemplo, que se acerquen, le pregunten y lo habla y llora y permite el abrazo, ¿no? Lo pide, pero hay otros que probablemente no. ¿Por qué? Porque tienen sus propios recursos de afrontamiento, ¿por qué? Porque tienen su propio ritmo, ¿no? De cómo procesar lo que están pasando. También existen los límites sexuales. Esto se refiere a la comprensión y el respeto mutuo de las limitaciones y los deseos de la pareja sexual. No, el hecho de que tú tengas cierta preferencia en cuestión de conductas eróticas, sexuales, esto no es un argumento suficiente como para que la otra persona tenga que ceder, ¿no? Que tenga que ceder, que tenga que tolerar ese tipo de acciones que para ella o él no está de acuerdo, no se siente preparada para ello o probablemente no es de su interés, ¿no? Entonces, está en su derecho, hay que respetar tanto los tuyos, ¿no? Como los de los demás. En cuanto a los límites también materiales, hay que establecer los límites sobre lo que se va a compartir y con quién, ¿no? Que sí te presto, que sí te cedo y que definitivamente digo no. No, ¿por qué? Porque no tengo más de esto, lo voy a ocupar también, no estoy en esa posibilidad, tienes derecho a ello y sin sentirte culpable. ¿Por qué? Porque también es cuestión de pensar en ti, no te vas a partir en mil pedazos para poder a completar a alguien, no vas a poder quedarte, bueno, cómo te quedas con las manos vacías a veces cuando das de más, cuando posiblemente la otra persona pues está en una comodidad y mientras tanto tú estás viviendo esas complicaciones, ¿no? Entonces hay que aprender a establecer límites ante ello. A veces eso hace que la otra parte entonces asuma la responsabilidad que tiene para generar sus propios recursos también materiales. Los límites de tiempo también es importante, hay que reservar tiempo suficiente para cada aspecto de nuestra vida, así como el trabajo o la escuela en algunos casos, las relaciones sociales, familiares, ¿no? Que son de suma relevancia también, y los pasatiempos. Tú no eres solo el rol que desempeñas en tu trabajo, en casa, en la escuela, sino también eres una persona que requiere atender todas las otras áreas, desarrollarse en todas las otras esferas, no te limites a una sola, a un solo ámbito, ¿no? Porque en la medida que te desarrollas de manera integral, tanto a nivel psicológico, físico, laboral, escolar, social, familiar, económico, en la medida de eso, pues puedes estar bien en todas las otras áreas o desarrollarte plenamente, ¿no? De lo contrario, pues vamos a estar yéndonos al desarrollo pasando al desarrollo de ciertas conductas, pues, llevadas a un límite que puede resultar no tolerable, ¿no? Donde todo sea trabajo, por ejemplo. Y no pensamos que el hecho de dormir incluso es perder el tiempo y que mejor podríamos estar haciendo algo diferente, como veíamos en el cuestionario de al inicio, ¿no? Hay quien no se permite siquiera descansar porque inmediatamente lo asocia como estar perdiendo el tiempo o estar haciendo algo que no es productivo y sin embargo sí lo es.
Sí lo es porque eso te va a permitir recuperarte y poder entonces fluir en todas las demás otras áreas. Como te das cuenta, son muchos los límites, no existe uno solo y existen muchos otros más que ahorita no tuve la oportunidad de incluirlos, pero que sí es importante. Creo que estos son los básicos. Ahora revisemos cómo establecer límites. El primer paso, como en la mayoría de los procesos, está el identificar tus límites. ¿Cómo voy a establecer límites si no los identifico? Si no los siento, si no conecto con ellos. Para conocer tus límites es importante que identifiques tus emociones. La alegría, tristeza, enojo, miedo, asombro, las necesidades que tienes también para ti, que es importante, que es prioritario, elemental. Hay que también tener presente, hacer una lista de qué cosas aceptamos en nuestra vida y cuáles no, para tener esos parámetros de qué acepto y qué no acepto, aquello que nos hace sentir bien y aquello que no. Te recomiendo el ejercicio de hacer un listado de estas y es importante porque ahí te vas dando cuenta, ¿no? De cuáles de ellas estás cubriendo, cuáles de ellas estás siendo consciente, algunas te quedas con la mente en blanco y es como entonces ese recordatorio de la importancia de ponerte más atención, de voltear a ver hacia adentro, porque ahí está la oportunidad de mejora. Querer cambiar a los de nuestro entorno no va a ser factible y te va a distraer quizá de lo que sí es tu verdadera responsabilidad. Paso 2. Acéptate y bríndate tu propio afecto. La aceptación no necesariamente tiene que venir de fuera. Hay que trabajar en desarrollar ese recurso, ¿no? Ese recurso de afecto personal, ese recurso de valoración, de reconocimiento, porque de lo contrario nos vamos a quedar quizás sentados esperando y probablemente no venga de fuera, ¿no? Como quisiéramos exactamente, ¿no? Tal vez sí llega, pero no exactamente del modo como preferiríamos que fuera. Paso 3. Ponte límites a ti mismo también. Establece propios acuerdos contigo y respétalos, porque a veces eres tú mismo, tú misma, quien pasa por encima de estos. Ya dijiste que no y terminas diciendo, bueno, pues sí, no, pero esto, pero el otro, aunque de mala gana, ¿no? Pero pues terminas cediendo. Cuarto paso, di no cuando lo necesites. Es importante este ejercicio de aprender a decir no. Al principio, pues, es más complicado, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a ello, pero cuando lo empiezas a hacer, de verdad que se siente bonito porque acuérdate que no estás obligado a decir sí en todo y hacer tú, ¿no? Ser auténticamente tú, porque de lo contrario, no estamos siendo nosotros, ¿no? Estamos relacionándonos posiblemente con máscaras, con apariencias, que no van a permitir conectar realmente con la persona que eres, porque si tú no estableces límites, te van a ver probablemente como si fueras un pedazo concreto, como si fueras un artículo, ¿no? Que no siente un robot incluso, ¿no? Que no tiene sentimientos, que no tiene emociones, y no es así. Claro que los tienes y esto, el a poner límites, permite también que los demás vean tu humanidad, ¿no? De que sí tienes un límite, que no eres algo que se programa, algo robotizado y que no encuentra algún límite al respecto, ¿no? Sí lo tenemos y es sano establecerlo. Y el quinto paso, toma tus propias decisiones. También eso es elemental. Vas a escuchar a lo largo de tu vida muchos consejos y recomendaciones y son valiosos, ¿no? Muchos de estos, pero no tienes que necesariamente acatarlos como si fuesen una regla o como si fuesen una ley. Tienes derecho a tomar tus propias decisiones, inclusive si te equivocas, y asumir las consecuencias, por supuesto, también de estas equivocaciones que dan lugar a aprendizaje. No es fracaso total, al contrario, estamos en ese proceso, vamos aprendiendo, no es lo que hubiéramos preferido sin duda, pero tampoco es que todo esté perdido, ¿no?
Pues espero que estos pasos para establecer límites te resulten útiles. Ponlos por escrito de preferencia. Cada vez que estés experimentando esta necesidad, desarróllalos y te van a ser muy, muy, muy útiles seguramente, estas pautas. Ahora te invito a que practiquemos, hagamos un ejercicio de practicar el establecer límites, límites saludables, acuérdate. Está este esquema que puede serte también de utilidad al momento de practicarlos. En primer lugar, es elemental tener en cuenta una situación en la que te costó mucho, mucho, mucho decir no y que terminaste diciendo, por lo tanto, que sí, ¿no? Aun cuando querías decir lo contrario. Hay que describir en cuanto a esa situación qué es lo que pasó realmente, sin emitir ningún juicio de valor de entrada. ¿Qué estaba pasando? ¿Dónde y con quién? Después de describir esta situación, la cual te pondré un ejemplo, imagínate que en el trabajo uno de mis compañeros me dijo, ¿te importaría intercambiar conmigo tu día libre de mañana? Es que voy a acompañar a mi pareja a ver a su madre. Recién me lo pidió. Ahora, el siguiente punto es, vamos a revisar la respuesta que dimos ante esa situación. ¿Qué hiciste y qué dijiste? Yo, por ejemplo, le dije que sí, pero de mala gana, porque ya había planeado algo para el día de mañana. ¿Qué pensamientos y emociones se asociaron a la situación y que seguramente no me permitieron decir lo que yo quería decir? Pues ahí les va. No tengo confianza, mi pensamiento fue, no tengo confianza con ese compañero. Me parece que se tomó demasiadas libertades al pedirme cambiar de día sin pensar en mí. Solo pensó en él. La verdad es que no quería cambiar mis planes de día libre, pero me dio temor de que piense que soy una mala persona. Así que, pues le dije que sí. Hay quien piensa que te hace ser mala persona el hecho de decirle no o decirle alto, basta, hasta aquí. Ahora, el último punto, este es básico también, muy, muy relevante. Reescribe ahora la situación de manera asertiva. ¿Cómo te hubiera gustado haber pensado, sentido y actuado? En este ejemplo, ocurrió lo siguiente. Me hubiera gustado reaccionar de manera serena. No necesitaba hacerle caras, hablarle en el tono que le hablé, probablemente. Creo que podría haber usado la asertividad empática ahora que estoy reescribiendo. Por ejemplo, pude haberle respondido, no tengo problema de cambiar de día si me avisas con anticipación. El tema es que ya hice planes también importantes y prefiero no cambiarlo. ¿Podrías acompañarla otro día? De ser así, tendré la oportunidad de organizarme bien y lo haría con gusto. Si te das cuenta, no fui transgresora, no fui tampoco pasiva, porque si no nos vamos a los extremos, ¿no? Soy pasivo, o en la otra soy muy agresivo. Este tipo de ejercicios es importante que los pongamos en práctica. Esto de cómo reescribiríamos la situación de manera asertiva, les recomiendo que practiquemos, que nos planteemos muchas situaciones, ¿no? En las que anteriormente dijimos sí y era no, o dijimos no y sí queríamos decir que sí, y el reescribirla, ¿no? El ser consciente en primer lugar de la responsabilidad que tuviste para con esa decisión, porque nadie te puede obligar a hacer algo que tú no quieras, ¿no? Que no esté en tus posibilidades. Sin embargo, a veces cedemos esa decisión ante los demás y eso nos convierte en responsables también, o corresponsables. Ahí lo que tiene mucha trascendencia son los pensamientos y emociones asociados. ¿Qué es lo que pienso de lo que está, de la situación que está aconteciendo, ¿no? Porque eso me va a llevar a responder de la forma en que lo hago.
Entonces, por eso es bien importante tener presente qué pensamientos y emociones están fortaleciendo, están reforzando mi escasa habilidad para establecer límites. Ya que reescribí la situación de manera asertiva, es importante que practique esas respuestas en voz alta y frente al espejo para que ahí tenga la oportunidad también de ver mi lenguaje no verbal, ¿no? Para que este sea acorde o congruente con lo que mis palabras están expresando. De lo contrario, pudiera, según yo, estarlo haciendo de manera asertiva, sin embargo, pudiera con mis expresiones faciales, con el lenguaje corporal, estar manifestando pues mucha hostilidad, ¿no? O pasividad inclusive, ¿no? Si te digo esto y agachado, por ejemplo, avergonzado, o si te lo digo así demasiado cerca y con una mirada así súper penetrante y apretando la mandíbula, por ejemplo, ¿no? Respirando agitadamente, ahí parece que te estoy diciendo que te quiero golpear, ¿no? Que te quiero maltratar y así. Entonces, hay que practicar este tipo de ejercicios. Por eso, te dejo de tarea este ejercicio y te recomiendo que te des la oportunidad de practicarlo. Al principio, hacer este tipo de ejercicios no es no eres tan hábil, ¿no? Pero en la medida que los pones en práctica, insisto que te dan pautas para que puedas responder de maneras más saludables, de maneras más asertivas, y de este modo mejorar la relación contigo mismo para que no te estés autorreprochando, autoflagelando después, ¿no? Por la culpa, ¿no? La culpa, el autorreproche, ¿no? La frustración. En lugar de esto, aprende algo, ¿no? Aprende algo de esa situación. Si ya has pasado por ello, aprende algo de esa situación y pues parte de ello implica reescribir esta narrativa, ¿no? Esa situación hay que modificarla de un modo que más adelante, en caso de que se presenten, porque seguramente van a haber oportunidades o situaciones así en algún momento, pues ya tenemos más elementos a nuestro favor, pues para poder ser auténticamente nosotros, para poder también relacionarnos de maneras, pues sí, honestas, de maneras, pues respetuosas para con los demás, ¿no? Y contigo mismo. Entonces, esa es mi invitación. Espero que lo lleves a cabo en todas aquellas ocasiones, acuérdate, en las que te costó decir no o incluso en las que te costó decir sí, porque llega a pasar también, ¿no? De que a veces tú quieres decir sí, pero algo te dice, no, es que tienes que decir que no, y entonces ahí vamos, ¿no? Transgrediéndonos a nosotros mismos realmente qué es lo que queremos. Entonces, hay que practicar mucho de estos ejercicios, escribe las situaciones que sean necesarias, todas aquellas que te hayan pasado o que te vayan ocurriendo, ten presente este esquemita, se me hace útil. Y pues bueno, aprovecho también la oportunidad para compartirte información acerca de dónde puedes localizarnos. Estamos en Santa Cruz, Huatulco, en la calle Bugambilia 204, en el sector H. El teléfono de oficina es el 958-105-1524. Estamos disponibles de lunes a viernes, de 8:30 de la mañana a 6 de la tarde. También nos encuentras en Facebook como CIJ Huatulco, así todo en mayúscula. Mi invitación es a que nos sigas y que puedas beneficiarte de información que también por esos medios se transmite. Ten muy bonito día y pues hasta la próxima.